Bueno, muy buenos días a todos. Hoy quería darles una pequeña actualización y ofrecerles algunos tips para el tratamiento médico del glaucoma. Se me ocurrió armar esta clase porque la verdad es que cada vez hay más drogas disponibles, más esquemas posibles, y me pasa mucho recibir pacientes medicados con esquemas equivocados que pueden no solo no ayudar al paciente, sino que a veces puede perjudicarlo. Entonces me pareció oportuno armar esta charla. A modo introductorio, acá podemos ver más o menos la cronología de introducción de las gotas para bajar la presión en glaucoma, ¿sí? Si nos fijamos, podemos ver que durante aproximadamente 100 años, de 1875 a 1978, la mejor alternativa para bajar la presión era la pilocarpina. Recién en 1978 aparece el timolol y durante otros 20 años más o menos pasa a ser la vedette para el tratamiento de glaucoma hasta que aparecen las prostaglandinas. En el medio con la dorso y la brimonidina que también suman muchísimo al tratamiento, ¿no? Recién cerca del 2000 aparecen las primeras combinaciones fijas, y en 2014, estamos hablando de algo muy reciente, aparece la primera combinación sin timolol que nos permite formular esquemas de 4 drogas en 2 frascos, lo cual se demostró que ayuda a mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento máximo. Y 2017-2018 recién aparece, hace muy poquito, esta droga la estaban probando cuando yo estuve haciendo mi fellow en Los Ángeles también en 2019, aparece esta droga, el netarsudil, que es un inhibidor de la roquinasa, que tiene un mecanismo de acción mixto, distinto a las otras drogas que conocemos hasta ahora, y permite intentar esquemas de 5 drogas con mecanismos de acción diferentes antes de llegar a la cirugía. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tenemos una mayor y mejor oferta de drogas para tratar el glaucoma, que hay más formulaciones combinadas de las que teníamos antes, que hay más propuestas libres de conservantes, tenemos mayor conocimiento de los subtipos de glaucoma, un mayor perfil de seguridad y efectividad con tratamiento de láser, y todo esto repercute en que tengamos un cambio en el paradigma del tratamiento médico clásico para el glaucoma, donde cuando existían 1 o 2 gotas y nos quedábamos ahí, y de ahí teníamos que saltar a la cirugía. Esto implica un retraso en la indicación quirúrgica, condición que es favorable para el paciente, no tanto para el cirujano, pero para el paciente está bueno. Y es importante el buen manejo y la buena selección del tratamiento para cada paciente, porque todo esto puede ser una excelente herramienta, pero si no la sabemos usar bien, podemos perjudicar a los pacientes, ¿sí? Entonces acá planteo una serie de preguntas a modo de disparadores que me parecieron útiles y prácticas para el día a día, para todos los médicos generalistas que pueden recibir pacientes con glaucoma. Si se les ocurre alguna más, los invito a que me pregunten. Primero, ¿cómo elijo el tratamiento y la presión target para mi paciente? ¿Con qué gota empiezo? ¿Y cómo sigo? Más no siempre es mejor. En pacientes alérgicos, ¿qué les doy? ¿Qué uso? Y pacientes operados de glaucoma, ¿qué les doy cuando empiezan a subir la presión? ¿Sí? Entonces, ¿cómo elijo el tratamiento y la presión target para mi paciente? Este gráfico para mí resume a la perfección de lo que se trata el glaucoma. Es básicamente una carrera entre la función visual, que está representada acá en el eje de las Y, con visión normal arriba y ceguera abajo, y la expectativa de vida en el eje de las X, hacia la izquierda la edad donde aparece la enfermedad y hacia la derecha la muerte del paciente. La línea negra punteada horizontal en medio representa la pérdida visual funcionalmente significativa, es decir, la que interfiere en la calidad de vida del paciente, y es la línea que no queremos que nuestro paciente cruce. Mientras se maneje con una buena visión funcional que lo permita manejarse en su vida diaria de la línea apuntada para arriba, estamos bien, y que llegue a la muerte con esa vida, con esa visión. La línea verde, arriba, la A, representa la pérdida de células ganglionares normal por el paso del tiempo. Y es la línea que yo voy a buscar imitar o emular con el tratamiento médico de mis pacientes, ¿sí? Que tienen, por supuesto, una pérdida de células ganglionares más rápida que esa línea que veo yo ahí. Yo quiero tratar de llegar a ese ritmo con el tratamiento médico. B y C representan 2 casos con el mismo defecto al momento de diagnóstico, con la misma velocidad de progresión, pero pronósticos totalmente diferentes determinados por la edad al momento del diagnóstico. C fue diagnosticado a los 40, por ejemplo, y llegó a la pérdida visual funcionalmente significativa, mientras que B fue diagnosticado cerca de los 80 quizás, y le llegó la muerte antes que pudiera llegar a perder visión o que pueda llegar a la discapacidad visual. D y E arrancaron a la misma edad, con el mismo daño,
pero con diferentes velocidades de progresión y por ende absolutamente distintos pronósticos. En E seguramente tuve que ir a cirugía, y en D con el tratamiento médico anduve bárbaro. Y todo esto se resume en que el pronóstico de glaucoma se define por tres variables, que son la edad y la severidad del daño al momento del diagnóstico y la velocidad de progresión. Entonces estas tres cosas son las que voy a tener en cuenta a la hora de definir la presión target y el tratamiento para mi paciente. Una vez que determine el pronóstico, entonces, basado en estas tres variables, la expectativa de vida, la severidad del daño y la velocidad de progresión, voy a determinar mi presión objetivo, que lo puedo pensar en valores absolutos, a mayor daño, menor presión, esto lo dije un montón de veces, de 10 a 13 en avanzados, por ahí 14 a 17 en moderados, a grandes rasgos, 18 a 21 en leves, y hasta 24 puede tolerar un hipertenso ocular sospechoso que no tiene ningún daño en el nervio. Y también lo puedo plantear en porcentajes de descenso de presión. ¿Sí? Intentar bajar un 35% en avanzados, un 30% en moderados, un 25% en leves y más o menos un 20% en sospechosos. Esto me ayuda a elegir mi esquema de tratamiento sabiendo si conozco más o menos en qué porcentaje suele bajar la presión cada droga. ¿Sí? Después, ¿con qué gota empiezo? Como dije antes, durante muchísimo tiempo la mejor opción de tratamiento fueron los betabloqueantes, el timolol en realidad, hasta que aparecieron las prostaglandinas. Estas son gotas que tienen una muy buena tolerancia y tienen un buen descenso de la presión, pero la verdad es que hoy en día las prostaglandinas ya demostraron que un mayor descenso de la presión que el timolol, con menos efectos sistémicos, con una única colocación diaria y con un mejor control de la curva diaria de presión y mejor control de la presión nocturna sobre todo. Entonces hoy por lo general, y salvo algunas excepciones, empezamos el tratamiento con prostaglandinas. Si con una prostaglandina no llegamos a la presión objetivo, Agus, sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? obvio. Porque, porque eso ustedes lo hacen tan fácil y las prostaglandinas generan un montón de irritación, hacen crecer las pestañas, cambian el color de los ojos, irritan Sí. y los pacientes no lo toleran. En cambio, el timolol lo tolera todo el mundo, no te genera asma o muy poquito, no sé qué efecto adverso se Voy a refiere con llegar un poco a sistémico, pero eso. es muy poco lo que genera y es muchísimo lo que baja la presión. Entonces, el Es timolol para mí es verdad, espectacular. sí, en un montón de casos podemos empezar con timolol. En algunos casos, yo ahora después voy a hablar un poquito de los casos en los que no empiezo con la prostaglandina. Si hay una consideración por lo estético, si es un paciente joven, si es una mujer, si tiene ojos claros, si no necesito bajar tanto la presión, hay un montón de situaciones en las que puedo no arrancar con la prostaglandina. Esto es a grandes rasgos y en líneas generales, ¿no? lo que uno elige. Pero en casos seleccionados, por supuesto que puedo arrancar siempre y cuando no sea un glaucoma de presión normal, un paciente cardíaco o con problemas respiratorios, y si es una persona de vuelta consideración por la estética y no necesito bajar tanto la presión, recontra puedo arrancar con un timolol, pero ya no es más la primera que doy así por default el timolol, ¿entendés? O sea, por lo menos en el mundo de los glaucomatólogos a lo que vamos, lo que hacemos en general. Pero sí Agus, es cierto lo que decís. Y otra de las... tampoco lo que se le critica mucho al timolol, perdón, es que no regula bien las 24 horas, la curva de presión de las 24 horas no tiene un buen mecanismo de acción nocturno, por su mecanismo de acción, por sus efectos sistémicos. Puede generar una hipoperfusión en el nervio óptico en un momento donde ya hay una hipoperfusión por estar en decúbito y tenés un aumento de la presión venosa. Todo esto que se da en condiciones de sueño, si vos das un timolol a la noche, quizás lo exacerbás. Entonces todo eso se le critica al timolol. Quizás para una curva diurna, diaria, durante el día das el timolol y a la noche reforzás con una prostaglandina. Pero bueno, esas son las cosas que hoy en día conocemos del timolol que antes no se sabían, por lo cual no suele ser la primera elección, por más que se tolere muy bien por el paciente. Sí, Lau. No, que dentro de los efectos también quería consultarte de las prostaglandinas. Vemos esa atrofia grasa en los párpados. ¿Después de cuánto tiempo? Porque ese sí es un efecto, más allá del cambio de color en el iris, es otro efecto feo que vemos Sí, pero es variable, relacionado a ¿viste? cuánto tiempo. Claro, es variable, eso quiero consultarte. Es bastante variable. Hay gente que te lo hace enseguida, también depende con cuánta grasa partía el paciente, ¿viste? Y hay otros que no lo notan. Pero bueno, después también, después yo esto lo voy a aclarar, pero unilaterales, tampoco voy a arrancar con una prostaglandina por este efecto que estamos diciendo de los efectos perioculares. En ese caso, voy a optar por otra droga también. Bueno, pero después eso habla un Dale, poquito de dale, esto, dale. ¿no? Pero entonces,
En general, si elegimos arrancar con la prostaglandina y vemos que con eso solo no llegamos a la presión target o vemos que hay progresión, tenemos tres opciones. Podemos rotar por una combinación fija, que hoy en día solo hay prostaglandina con timolol acá en este país. Podemos, rotar por una combinación fija, agregar una combinación fija de dos drogas más, es decir, acá ya estamos en un esquema de 3 drogas, esos numeritos que ven ahí, digo, cantidad de drogas, que ven 3, 3, 2, estamos hablando de cantidad de drogas en cantidad de veces por día, en cantidad de frascos. O sea, lo que nosotros buscamos cuando queremos bajar más la presión es que el primer numerito sea el más alto, la mayor cantidad de drogas, con el último numerito lo más bajo posible, en menor cantidad de frascos o posturas de veces por día para mejorar la adherencia, ¿no? Entonces, y la tercera opción sería agregar otra gota, tipo dorso, briso o brimonadina, cuando el timolol no es una buena opción para agregar en la combinación fija con la prostaglandina. ¿Sí? Si con 2 o 3 drogas todavía no llegamos a la presión target o vemos que todavía hay progresión, entonces pasamos ya a la terapia máxima que conocemos hoy en día con 4 drogas, que podemos hacerla con el esquema de la izquierda, donde tenemos el clásico prostaglandina más combinación fija tipo dorso timolol más brimonidina, que implica para el paciente ponerse 4 drogas en 5 o 6 colocaciones, según si indicamos la brimonidina 2 o 3 veces al día, en 3 frascos. Esto está bastante demostrado que baja mucho la adherencia al tratamiento. Y en el esquema de la derecha, en cambio, tenemos también 4 drogas, pero 3 veces al día y en 2 frascos, lo cual ayuda bastante a la compliance. Muchas veces cuando me llega un paciente con el clásico latanoprost, con dorsotimolol, en lugar de agregarle una brimonidina, elijo rotar yo el esquema por esta opción de 2 combinaciones fijas, una prostaglandina con timolol más brimonidina y brisolamida, como para asegurarme una mejor adherencia al tratamiento. Y finalmente, por supuesto, si todo esto falla en controlar la presión, vamos a ir a la cirugía, ¿sí? Vale aclarar que en cualquier momento de todo este esquema puedo ofrecer un láser al paciente, un SLT, para complementar o reemplazar el tratamiento con gotas. Abajo a la izquierda hay el Ropresa y el Roclatan, mencioné, son un nuevo grupo de drogas que ya lo mencioné previamente, que son los inhibidores de la ROCK-kinasa, y suman una nueva familia de drogas que abren un poco más el abanico de tratamiento médico para el glaucoma. Todavía no están disponibles hasta donde yo sé acá en Argentina, pero allá también en UCLA a veces dábamos 5 drogas, ese ya era el esquema máximo, con pocos pacientes lo toleraban, pero bueno, era el último escalafón antes de llegar a la cirugía. Ya teníamos combinaciones de 5 drogas por la disponibilidad del Ropresa y el Roclatan. Agus, Sí, ¿prostaglandina timolol va a la mañana o a la noche? es una re buena pregunta, porque tenés que ver ahí qué priorizás. Si la gota que tiene más efecto en bajar la presión, que es la prostaglandina, mucha gente elige hacer eso y la da a la noche por la buena regulación que tiene la prostaglandina de noche, y otra gente te dice, no, pero el timolol no actúa de noche, entonces la doy a la mañana, que me actúe el timolol y que a la noche siga la prostaglandina. Te digo la verdad, en Los Ángeles no existía la combinación fija de prostaglandina con timolol, no la usaban, no la vi una sola vez. Es algo medio de acá, lo usamos. Yo este esquema terapéutico lo saqué de una publicación canadiense, o sea que en Canadá también lo usan, en Europa entiendo que también, pero en Estados Unidos las combinaciones fijas de prostaglandina con timolol no la usan, por este tema, que es como medio se pisan entre sí, sus picos de acción, porque el timolol tiene pico de acción a la mañana y durante el día, y el timolol tiene pico de acción durante la noche, y mejor si lo das antes de dormir. Así que lo dejo a tu criterio. Perdona, Gus, ¿vos a qué hora la das? Yo lo doy a la noche. Yo priorizo la prostaglandina. Gracias. Y si después considero que necesito un refuerzo, doy un timolol solo a la mañana para agregar. Pero si me regula bien la curva así, lo dejo así. Bueno, hay algunos casos en los que no elijo empezar con prostaglandina, y acá viene un poco lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Por ejemplo, en el perfil de glaucoma de presión normal, ese fenotipo que les mencioné un montón de veces, la mujer relativamente joven, hipotensa, con consideraciones por la estética, que no necesita bajar tanto la presión, ya lo dije. En esos casos, por lo general, elijo empezar con un agente simple que no sea timolol. Arranco con un Trusopt o una Sopt, una dorsolamida, una brisolamida sola,
que suelen ser suficientes para bajar la presión, en glaucoma de presión normal, que no necesito bajar por ahí un 30 o 35% que me da la prostaglandina. Entonces ahí, de base, muchas veces elijo arrancar con Trusop, Diazop y recomiendo hacer eso. Y en los casos de edema macular cistoide, antecedentes de herpes o glaucomas unilaterales, elijo por lo general arrancar con combinaciones fijas de dorsotimolol, Simbrinza, que es nisolamida y brimonidina, y trato de evitar la prostaglandina lo más que pueda. Si en algún momento se torna imposible de evitar, bueno, se la das, pero no arranco con eso. Más no siempre es mejor. Sí. ¿Tenés alguna Sí. consideración en pacientes con problemas endoteliales? Y trato de no darle la dorso, que baja el recuento endotelial. Evito la dorso. Trato de evitar la dorsolamida. Sí. Bueno, a medida que voy sumando las drogas, como sumo también sus efectos adversos y efectos tóxicos sobre la superficie ocular, o sea, sumo los efectos deleterios en la superficie. Por otro lado, también corro el riesgo de que el paciente no cumpla bien el tratamiento. Con el timolol puedo generar bradicardias, hipotensiones, cefaleas si lo doy en exceso, sumado a la hipoperfusión que puede provocar en la cabeza del nervio óptico. No está bueno tener al paciente beta bloqueado 24 horas al día si no lo tolera bien. Y finalmente las prostaglandinas dadas en dosis mayores a las correspondientes, es decir, darlas más de una vez al día, puede generar un aumento paradójico de la presión intraocular. Y esto quería hacer un poquito hincapié porque me suele pasar, y entiendo la lógica, de pacientes que me vienen pasa muy seguido con pacientes que llegan con prostaglandina 2 veces al día o que me combinan un imatoprost con un latanoprost. Y quiero explicar que esto no sirve, incluso sube más la presión. La gente dice, bueno, si me bajó con una prosta, le doy 2. y suena lógico, pero la verdad es que no pasa eso. Suele pasar que sube más la presión, se cree que pasa porque se genera una desensibilización de los receptores y dejan de actuar como deberían y empieza a subir la presión en vez de bajar. Entonces la prostaglandina una sola vez al día y a la noche, salvo que demos la combinación con timolol y elijamos la mañana. Agus, ¿eso pasa Sí. cuando es por el efecto proinflamatorio de las prostaglandinas? Es por un efecto de por- saturación de los receptores, porque ya están, y por la dosis, la curva dosis-respuesta de las prostaglandinas, ellas como ya están ya al máximo de dosis en la que pueden funcionar. Si vos das más que eso, estás saturando. Es más por ¿Y eso es que por el efecto cuando inflamatorio. das 2 drogas distintas o es cuando das las mismas 2 veces al día? Las dos cosas. O estoy pensando en la que está combinada con timolol, entonces. En la que está combinada con timolol no la das 2 veces al día. Okay, La das perfecto. una sola vez al día también. Si querés dar 2 veces al día algo, es el timolol, agregás el timolol a la mañana, pero no la prostaglandina porque pasa esto. Se saturan los Perfecto. receptores y empieza a actuar, deja de actuar, digamos. Listo. Entonces ahí el timolol no sería suficiente en esa combinación, usándolo Claro, una por vez eso. por día. O sea, nunca hay que priorizar el timolol cuando está la droga combinada. Exacto. Simplemente La das lógica una indica vez por día y ahí, listo. por eso yo priorizo la prostaglandina y le doy una vez a la noche. El timolol, si querés que tenga su función, su mayor función, tenés que agregarlo a la mañana también. Dar un timolol a la mañana y la combinación fija a la noche, mundo ideal. Pero a veces uno prioriza al paciente que sabes que no va a usar la gota 2 veces al día, que no confías en que se va a acordar, se levanta tarde, ni en su rutina no les entra la de la mañana, bueno, priorizo una gotita a la noche. Pero si no, está bueno agregar el timolol a la mañana también. Eso va totalmente ligado a la adherencia del paciente. Perfecto. Después, en pacientes alérgicos, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los pacientes que hacen alergia lo hacen por el cloruro de benzalconio y otros conservantes que traen las gotas, hay hoy en día ya una oferta bastante amplia de drogas libres de conservantes, que es una buena opción para intentar antes de ir a la cirugía, y también podemos complementar tratamiento con lágrimas libres de conservantes o suero autólogo, y por supuesto siempre tenemos la opción o la alternativa de ofrecer la trabeculoplastia selectiva con láser a los pacientes que no toleran o no adhieren bien al tratamiento. Después les voy a dejar como un vademecum de todas las drogas, todas las marcas y todas las que tienen libre conservantes que para mí sirve bastante. Y yo te voy a pedir, Agus, en un paréntesis, porque nunca me termina de quedar claro quién es un buen candidato para SLT. Yo tengo la suerte de tenerte ahí cerca y te los mando y lo decidís vos, pero después si nos das un par de palabras con eso estaría bueno. Dale, por supuesto.
Gracias. Después, esto quería un poco involucrarlos a los que operan o han operado glaucoma, y quería preguntarles si tienen alguna lección de tratamiento prioritaria cuando el paciente empieza a subir la presión después de una trave o después de una válvula. ¿Eligen empezar con alguna droga en particular cuando después de una trave el paciente viene a una presión de 20 y pico, 30? Yo en general elegiría, si ya tiene una válvula o lo que facilite el mecanismo de salida, lo complementaría con algo que disminuya la producción de humor acuoso, entonces empezaría por ahí con eso. Bien, eso es una buena manera de pensarlo, sobre todo para la válvula, no tanto para la trave, porque en la trave, digamos, en la trave lo que uno necesita es mantener la ampolla formada y mantener flujo de humor acuoso saliendo por el ostión. Entonces, por lo general, acá se da por cosas diferentes. O sea, cuando ya tengo el paciente operado, ya no me interesa tanto qué porcentaje de presión baja cada droga, ¿no? Ya me importa más el mecanismo de acción, tal cual dijiste, Lau. Y como esto yo quiero tratar de no interferir en la cirugía y trato de maximizar la cirugía. Entonces en la trave, como les digo, necesitamos que el humor acuoso fluya por el ostión y mantenga una ampolla bien formada. Entonces ahí, si doy supresor del humor acuoso, voy a interferir un poco con ese proceso. Entonces en ese caso, por lo general, presiones altas post-trabeculectomía, yo elijo empezar con una prostaglandina. En el caso de la válvula, al revés. Se demostró que con las prostaglandinas hay como una interferencia negativa en el funcionamiento valvular cuando las damos en el periodo, sobre todo en el hipertensivo postoperatorio. Porque bajan menos la presión. ¿Sí? No, es exacto. Después de una válvula que funciona distinto a la trave, la válvula como mejor regula, y sobre todo en el periodo hipertensivo, que es después de los 15 días y que uno sigue con corticoides, y la presión entonces en muchos casos empieza a subir, el ideal es la combinación de dorso y timolol. Esa es la que mejor ha funcionado en mi experiencia y en general. Sí, la bibliografía también lo dice. Sí. Sí, porque también hay, sobre todo para el periodo hipertensivo, ya si estamos hablando de válvulas después de un año que suben la presión, no creo que importe tanto, pero en el periodo hipertensivo donde se está formando la cápsula alrededor del plato, si uno aumenta la salida del humor acuoso, se cree que eso genera como una fibrosis más excesiva, intentando contener eso, y después se va a traducir en un fracaso más precoz de la cirugía a largo plazo, por una fibrosis excesiva de la cápsula alrededor del plato. Entonces, tenemos enfoques distintos en el paciente con trave, que por lo general elegimos sí aumentar salida, y en pacientes con válvula, que elegimos disminuir producción. También la bibliografía dicta que como el humor acuoso tiene citoquinas proinflamatorias y bla, si uno aumenta el nivel de humor acuoso en la cápsula, aumenta las citoquinas, aumenta la inflamación, aumenta de vuelta también este espesor y la fibrosis que se genera por encima del plato. Entonces, por varios motivos no recomiendan prostaglandinas en la fase del periodo hipertensivo, que suele durar de 1 a 3 meses, puede llegar a durar, corregime Ignacio si me equivoco, empieza entre los 15 días al mes y suele resolverse promedio a los 3 meses. ¿Cuánto tiempo solés dar vos el tratamiento? La realidad es que lo mantengo 6 meses a menos que la presión esté por debajo. Yo empiezo con 15, cuando uno ve en el periodo hipertensivo, ya se demuestra cuando la presión, que normalmente está en 10, 11, 9, empieza a subir alrededor de los 10 días. Y cuando llega a 15, si uno lo deja y no hace nada, a la semana siguiente lo tienen en 25. Eso es lo que he visto y normalmente sucede. Ahí lo mantengo, y la estabilización de la presión, por los trabajos que hicimos juntos con Agus, se veía que a los 6 meses más o menos la presión que obteníamos es la presión que se mantiene en el tiempo hasta después de los 5 años. Más o menos, estadísticamente era eso. Bueno, quiere decir que yo tengo cuidado hasta los 6 meses de mantenerlo, y ahí defino si
si la dejo dependiendo del daño que tenga el paciente y la presión objetivo que vayamos a tener. A veces la tengo que mantener porque la válvula tiene una limitación, porque la limitación la da el calibre del tubo y la fibrosis que haya hecho. Entonces, no todas responden igual a pesar de estar funcionando. Hay algunos que regulan en 10, en 9, en 11 o en 18. Y ahí dependerá entonces qué vayamos a hacer, si agregamos algo, y el ideal para agregar es este tipo de cosas. Con las prostaglandinas no he tenido, salvo algún caso, pero no he tenido buen resultado, ¿no? Eso para el periodo hipertensivo, ¿no? Después, ya más a largo Hipertensivo plazo, cuando y de estado. también hubo más Hipertensivo exposiciones. hasta los 6 meses. Perfecto. Bueno, todo esto, ¿no?, que estamos charlando también me parece que está bueno hacer hincapié en que todo esto justifica los controles frecuentes del paciente operado con válvula, ¿viste? Porque a veces, bueno, la válvula anda bárbaro y como si fuera una faco, ¿viste? Anda bárbaro, la ves de vuelta el año que viene, no importa nada. Pero en la válvula, si anduvo bárbaro, aunque haya andado increíble, la tenés que volver a ver en el posoperatorio inmediato muy seguido, y en el posoperatorio no tan inmediato también, porque se te puede ir, por más que la válvula esté excelentemente bien puesta, se te puede ir la presión a 50 si te perdiste el periodo hipertensivo y no lo controlaste. Y se arruinó todo, no solo la cirugía a corto plazo, sino a largo plazo. Lo más posible es que después esa válvula ya no sirva tampoco a largo plazo si no logramos controlar y contener bien el periodo hipertensivo. Así que hacer un poquito hincapié en eso, de seguirlos de cerca, y como dice Ignacio, en detectar el momento en el que está amenazando la hipertensión y agarrarla a tiempo. Y si me permitís un segundo, quisiera aclarar, porque es muy interesante, vos lo explicaste muy bien, pero es interesante a la pregunta que hizo Pato de los beta bloqueantes y demás, sobre todo los beta bloqueantes, que se usaron tantos años y que, como dice Pato, por ahí regulan extraordinariamente bien la presión. Pero ¿qué se vio? Nadie sabía que de noche casi no funcionaban. Entonces lo que se veía es que le tomaban la presión, o le tomábamos la presión durante el día, y estaba la presión en 14, 15, 16, y ese paciente progresaba. Aún así progresaba. Más allá de las bradicardias y las cosas que hace por ahí el beta bloqueante, pero que en presiones normales progresaba, y la toleraba bien, y progresaba. Allí se vio que de noche no tenían casi acción. Entonces, por esto es que las prostaglandinas han cubierto ese espacio. A pesar de eso, hay pacientes que uno ve que siguen progresando a pesar de todo, y es porque no es unicausal el glaucoma, pero definitivamente se vio que las prostaglandinas eran más parejas en su función, y sobre todo cubrían la noche, que pocos la cubrían. Por ahí algún inhibidor de la nidasa también, después se vio los neuroprotectores como la brimonidina, pero ninguno aparentemente como las prostaglandinas. El tema es el efecto colateral ese estético local, que bueno, a veces joroba, y ahí es donde después Agus va a hablar sí, está buena la alternativa de como, CLT, que baja claro, más o menos la presión igual que la prostaglandina, claro, para esos bueno, casos donde gracias, perdón, Agus, por meterme pasa en eso. muy seguido, que te viene el paciente. Ayer vi un paciente con ojos celestes, con presiones en 25, que tiene una paquimetría de 480, o sea que la corregida es mucho más alta, es virgen de tratamiento, me dan ganas de hacerle, tiene una pseudoexfoliación, y le da miedo hacerse el láser porque ya tuvo bastantes complicaciones en cirugías con ojos, entonces me dice, no quiero tocarme más. Digo, pero te tengo que bajar la presión bastante. Una prostaglandina no son muy candidato, porque tiene los ojos celestes, árido, el tipo muy rubio, muy todo, relativamente joven, que le importa bastante la estética, porque sus complicaciones habían sido por un problema de cirugía de párpados justamente. Entonces le digo, es que sos candidato ideal para hacerte un láser. No, me da miedo, no sé qué, bueno, y tengo que arrancar, y con él voy a probar una combinación fija, porque no quiere saber nada con el láser, porque le da miedo una intervención, aunque esto es, el SLT es súper conservador, y la prostaglandina no me pareció una buena alternativa para él. Pero bueno, cuando la alternativa no es una buena opción y no es un paciente como este, por lo general, quiero decir, el SLT es una re buena opción.
o sea, cuando no es un paciente como este en el sentido de que le da miedo la intervención. Pero bueno, en resumen, después si quieren charlamos un poquito de SLT, hoy en día la primera elección de drogas es la prostaglandina, una vez al día, a la noche, y no más que eso. En el glaucoma de presión normal, el fenotipo que ya les describí, considerar empezar con dorsolamida o brimonidina o brinzolamida. En edemas maculares cistoides, antecedentes de herpes o unilaterales, empezar con combinaciones fijas, podemos usar catimolol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica o los agonistas alfa, los que mencioné recién. En alérgicos podemos intentar toda la oferta libre de conservantes, que ahora les voy a dejar un cuadrito, o el SLT. En trave, cuando empiezan a hacer presiones altas después de la cirugía, empezamos con prostaglandinas, y en válvulas, timolol o dorsotimolol para la fase hipertensiva. Esto es lo que quiero que se lleven a grandes rasgos de la clase de hoy. Y si les interesa, este es mi vademecum, que lo hice durante mi fellow en el italiano, porque me mareaba con la cantidad de opciones que había para cada droga. Y la verdad que me sigue ayudando al día de hoy, porque sigue habiendo una oferta enorme de gota de todas las familias, y todo el tiempo aparecen nuevas y no tenemos por qué estar acordándonos de absolutamente todas. Así que si les sirve, le sacan una foto y se lo quedan. Tiene todas las combinaciones fijas, la libre de conservantes, las diferentes marcas de cada droga. Yo, si fuera usted, me lo quedaría. Y bueno, con respecto al SLT, Lau, sí, vos me has mandado un par. El SLT es una excelente opción, primero y principal, en todos los glaucomas de ángulo abierto. Por supuesto, tengo que ver bien el ángulo para poder hacer el láser. Después, lo que me ha pasado con los pacientes, particularmente los tuyos que me has mandado por ahí, eran pacientes muy, muy jóvenes, que tenían ángulos con mucha distorsión, con muchos restos mesodérmicos, cosas así. Dos cosas pasan ahí. Primero, los congénitos no son buenos candidatos porque solés tener poco trabeculado visible para hacer el láser. Y segundo, paciente muy joven, qué sé yo, una chica de... Yo ahora tengo una chica de 20 años con un cortisónico terminal. Igual tiene presiones ya muy altas, que tampoco son candidatos para SLT. Una presión de 40 no me la va a resolver un SLT, es el caso de esta chica, pero ponele que tuviera presiones de 20 y pico y tiene 20 años, la verdad es que no hay todavía tanta evidencia de los efectos en el trabeculado a larguísimo plazo como para ofrecerlo a personas tan jóvenes. Todos los estudios están hechos en personas con promedio de edad 60, o que es el promedio de edad del glaucoma. Entonces, por lo general, pacientes muy jóvenes, así sea porque no son candidatos porque son congénitos y no tienen un buen ángulo, o porque son jóvenes y sencillamente son jóvenes y no tengo la bibliografía que me sustente como para hacerlo, ahí nos manejamos con medicación, o si es necesaria una cirugía, pero por lo menos yo no suelo hacer ahí SLT. A ver, claro, este chico que puntualmente del que hablamos, voy a contar un poco el contexto y el por qué yo pensé que era número fijo para hacer un SLT. Ah, el ojo único. Claro, porque es un chico que tiene ojo único, tuvo DR bilateral siendo chico, Emilio lo operó, salvó el segundo ojo, que era el que podíamos hacer algo. Empezó paciente Fusavi, refusavi, ¿no? Que las gotas se las tenemos que estar dando, que no está regulando bien la presión de su ojo único, que también es medio nabo para cumplir las cosas. Entonces por eso era mi duda. Sí. O sea, no solo tener en cuenta a los jóvenes, sino sí, que si no va a poder cumplir, claro, quizá ese chico tenía un ángulo muy distorsionado, era imposible apuntar un SLT ahí. Tenés que tener un trabeculado libre para hacer, esa es la regla máxima del SLT, sino casi que la única. Tenés que tener un trabeculado libre, y para eso la única manera de saber si el paciente es candidato es hacer un agonio. Claro, y por eso te lo vamos a seguir mandando entonces, porque esa es la idea. La verdad que sí, hay que hacerles la agonio. Si es candidato o no, depende básicamente de eso, de la edad y de la presión que tiene, y cuánto necesito yo bajar. Si tiene presiones altísimas, no me va a alcanzar, salvo que sea virgen de tratamiento, y pueda intentar una combinación con droga más SLT, y a veces puedo llegar a target, porque también depende,
muchas veces si el paciente, hay pacientes que te llegan con presiones de 30 y con daño, por supuesto, en el nervio, y vos decís, bueno, este paciente si se dañó con 30, capaz que con bajarlo a 20, ya deja de dañar, ¿no? No es que necesito llevarlo a 10, entonces a veces ahí sí hago la combinación del SLT con una gota, son casos, bueno, hay que seleccionarlos, pero la base, lo fundamental está en la gonioscopía. Buenísimo. Y Muchas en la gracias. edad y en la presión inicial, te diría que esas 3 cosas. No sé, Bien. Ina, si querés sumar algo, por ahí ya estás atendiendo. ¿Qué hora es? Porque lo estamos ya en el tiempo de Sí, cine, creo que ya empezó a atender. pisando. Bueno, muchas gracias por su Gracias a atención. vos, muchas gracias. Y bueno, sí, mi voz está Jimmy, te doy la palabra. ahí. Ahí empiezo a Vale. compartir. Bienvenido a los Ateneos, Jimmy, Muchas gracias. formalmente. Bueno, yo voy a empezar contando un poco mi experiencia. Como dijo Laura, estuve un año, desde junio del año pasado hasta julio de este año, en UCLA, en Jules Stein, bajo la tutela de Jean-Pierre Harshman al principio y después de Steven Schwartz. Y bueno, mis actividades básicamente constaban de ir a quirófano 1 o 2 veces por semana, a ver a Hausmann y a ver a Schwartz. Creo que todos deben saber un poco de memoria cómo constan los quirófanos de ahí, porque Pato y August, los dos estuvieron en Jules Stein. Pero bueno, básicamente tienen 6 quirófanos, muy bien equipados, todos con Omnilumeras 700. Tienen 2 de esos que tienen el OCT incluido, que los usamos bastante para la cirugía robótica, ahora les voy a mostrar un poco. Constellations, Centurions, EVAs, tienen de todo, casi todos usan Constellations, pero hay un cirujano que es Colin McCannell, que le gusta mucho el EVA, que es de DORC. Consultorio teníamos 2 veces por semana, siempre todos los médicos con los que estuve atienden de a 4 consultorios en simultáneo, con 1 o 2 fellows locales y un fellow internacional, y puede haber o no un residente. En retina quirúrgica casi ningún residente quiere estar, todos prefieren retina médica, así que es algo más variable. Y bueno, yo después tenía 1 o 2 días o 3, dependiendo la semana, de investigación y trabajo en cirugía robótica. Y después, bueno, había muchos ateneos semanales que estaban muy buenos. El más divertido para mí era el ateneo quirúrgico, que era los viernes a la mañana, en donde todos los fellows mostraban todos los ojos que rompían, y que se rompen ojos en Estados Unidos igual que acá. Y después los ateneos interdisciplinarios entre todas las especialidades, y después uno que era muy bueno era todos los casos que presentaban los residentes y los fellows, que era de retina clínica. Bueno, un poco el proyecto de investigación de robótica era de cirugía de cataratas, y junto con ese proyecto y aprovechando el robot se quiere hacer un proyecto de pelaje de membrana limitante interna, que todavía no está tan avanzado. Pero bueno, la idea del proyecto de cirugía robótica es hacer un robot que sea autómata, que tenga 2 brazos independientes y que sea guiado tanto por ST, como están viendo ahí en el video, como por la imagen del microscopio. El microscopio que se usa al momento es un Omnilumera, uno de Carl Zeiss, y el OCT, la idea es usar el mismo que trae el Omnilumera. El problema es que tiene algunas limitaciones que ya les voy a ir contando, y obviamente todo este proyecto era del doctor Harshman. Esto es un poco las demostraciones de los videos, de cómo era un poco lo que se hacía. Esta es una imagen, en la izquierda tiene la imagen del OCT, y a la derecha la imagen del microscopio. Esto que se ve acá es una aguja que mide la presión intraocular, y bueno, lo otro es la pieza de mano. En este momento todavía no está desarrollada al momento el segundo brazo, independiente de la pieza de mano,
o sea, el que va a tener el chopper y todo el resto de las herramientas. Y todo este proyecto se hacía con el Acurus. Por eso, como están viendo, el colapso que pasó recién, es algo que se daba muy a menudo y se rompían bastantes cápsulas de los ojos de chancho, porque justamente ahí hay un surge importante, ahí se ve como la córnea vuelve a su posición y vieron ahí colapsa, y de repente vuelve. Bueno, esto es algo que pasaba muy seguido, primero por las limitaciones del equipo que no lograba tanto ir a buscar y a pescar los pedazos específicamente, sino que hasta el momento lo que hacía era se trazaba según el escaneo del OCT la profundidad del ojo y de la cápsula posterior, y se trazaba un dibujo en algún tipo de patrón como en S o en signo de infinito, entonces iba aspirando lo que se le cruzaba en el camino. Eso es una de las primeras limitantes que tiene. Y después, bueno, claramente si esto se hiciera con el Centurion, que no se estaba haciendo, los cambios en la presión serían bastante menores. Pero bueno, es interesante todo el proceso que se está haciendo con este equipo. Acá se ve muy bien cómo se va aspirando la pieza de mano, cómo va aspirando todos los restos de catarata. Yo estos ojos los preparaba yo, lo que hacía era hacerle la rexis y chopear y triturar bastante toda la catarata del chancho sin calentarla previamente, o sea, sin cocinarla en el microondas, para que estuviera más blanda, porque si no la pieza de mano no lo podía absorber, o se tapaba mucho. Así que bueno, es interesante. Nos enfocamos sobre todo primero en esto, y después nos enfocamos mucho en preparar un trabajo en el cual hacíamos un polish de la cápsula posterior, imitábamos los restos capsulares con una mezcla de una plasticola, ¿cómo se llama? Con Prendefrim Forte, que lo que hacía era resaltarla y hacerla un poco más hiperintensa en el OCT, y era bastante parecido a lo que eran los restos capsulares. Y bueno, esto fue todo un proceso de varios ojos y un par de meses, que esto se basa justamente en el escaneo de la cápsula posterior, de la profundidad del saco capsular, y en base a eso del recorrido que hace la pieza de mano sobre la cápsula. Los desafíos que tenía un poco este sistema, primero coordinar los dos brazos, que todavía siguen en eso, y después una limitante importante que tienen al momento es el ojo de chancho es mucho más amplio que un ojo humano. Entonces, a la hora de escanear el saco capsular y tener como referencia la córnea o el endotelio de la córnea y el iris, tenían que hacer dos escaneos distintos porque la profundidad del OCT no era tan amplia. Entonces, el tiempo que tarda el OCT en realizar un escaneo en tiempo real es muy amplio en este momento y tiene que hacerse más corto. Así que bueno, esa era una primera limitación. Después, el otro problema era el OCT en tiempo real. Por más que uno tuviera un ojo que el saco capsular entrara en el marco de profundidad que tiene, por ejemplo, el OCT del Omni Lumera, tiene mucho delay con respecto a lo que pasa en las cirugías reales. Entonces, muchas veces pasaba que hay un delay de hasta, comparada la imagen del microscopio a la del OCT, hay hasta 6 marcos por segundo, si medido en marcos por segundo, hay hasta 6 marcos de retraso, que es un montón. Básicamente en ese tiempo uno puede romper de todo del ojo, así que esas son las cosas a mejorar. Después, también está todavía en discusión qué tecnologías usar, por ejemplo, para hacer una rexis, si la va a hacer un femtosegundo, lo cual encarecería bastante más toda la cirugía el día de mañana si se usara, o si se usarían los métodos de succión que ya existen, que son térmicos, en donde se mete un anillo de silicona que tiene como una resistencia, que hace succión y genera una rexis. Con respecto al cracking, lo mismo, si se usaría el femto o si se haría un cracking usando las dos herramientas, imitando a lo que se hace hoy en día
que hacemos los cirujanos hoy en día. Y después, bueno, con respecto al peeling de membrana limitante interna y de membrana epirretinal, un poco lo mismo que ya decíamos antes. El tiempo real del OCT y el feedback no es el ideal, así que eso también está todavía en proceso. Y con respecto a las imágenes, esto es lo que les comentaba de la profundidad del campo. Este es el OCT que trae el Omnilumera. Y como ven acá en las imágenes, se ve el OCT que cuando ya pasa el plano del iris, ya genera la inversión. Acá arriba, no sé si ven mi cursor, pero en la parte de arriba ya se ve el ápex de la córnea que se está invirtiendo. Y al mismo tiempo hace una sombra en la parte inferior, que es como el reflejo en espejo de todo lo que estamos viendo en la mitad superior de la imagen. Esto por un lado, y por otro lado la dificultad que implica para las personas que se encargan de etiquetar estas imágenes, qué es cada cosa. Porque uno que es oftalmólogo, por ahí puede determinar, esto es iris, esto es córnea invertida, acá se ve la pieza de mano, una parte, pero no todos los oftalmólogos están dispuestos a etiquetar estas imágenes porque son muchas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era formar generalmente a estudiantes de medicina o estudiantes de pre-grad, como se dice allá, y es un proceso largo de explicarles qué es cada cosa y que empiecen a reconocer cada estructura dentro del ojo. Lo mismo pasaba con las imágenes del microscopio. La idea de estas imágenes es lograr determinar qué es surco, qué es corteza, qué es núcleo, qué es rexis, qué es chopper, qué es la pieza de mano. Y en base a estas imágenes, la idea es que mediante inteligencia artificial, entre imagen e imagen, la inteligencia pueda predecir cuál es el trayecto que va a hacer la pieza de mano entre marco y marco del video. Bueno, estos son todos los desafíos que tenemos. Acá un ejemplo más o menos de lo que se hacía. Es en estos casos, marcar el núcleo en un color, el surco en otro color, lo que es corteza en otro. Bueno, y en base a esto se hace todo en realidad lo que se hace es entre marco y marco. Por ejemplo, si tenés 20 marcos por segundo, hay un montón de marcos del video que no se etiquetan. La idea es que la inteligencia artificial en algún momento tome el rol del humano etiquetando. Pero bueno, en eso están, y esto es una de las patas importantes de si el robot va a ser útil o no, y va a poder predecir qué es lo que pasa en la cirugía de catarata. Bueno. Jimmy, tengo una pregunta de eso. ¿Vos sí. ¿Cuán lejos crees que estamos, no de que el robot opere, sino de que el microscopio te detecte, por ejemplo, no sé, un hole o una cosa así? ¿En base a lo que viste ahí? ¿Estamos muy lejos o es algo que puede llegar próximamente? Yo creo que de un hole están muy lejos. Porque la verdad es que cuando ahí, por ejemplo, lo que es verde en este caso es el surco, es el surco, y el surco uno marca, o nosotros etiquetábamos el surco cuando ya hace una primera pasada y se nota una pequeña diferencia en la coloración, empezamos a marcar surco, y el surco es surco hasta que se deje de marcar. Si uno se pasara, por ejemplo, y después, cuando también era muy difícil determinar cuándo hay un craqueo, porque cuando el cirujano nota un crack y nosotros con el ojo notamos que ya se ve la cápsula posterior, en ese momento decimos, ok, acá está craqueado. Pero de ahí a determinar acá hay un agujero, la diferencia, mismo nosotros humanos nos cuesta un montón darnos cuenta, la diferencia del reflejo rojo que hay, y justamente estas imágenes son basadas en reflejo rojo, es muy difícil determinarlo para una inteligencia artificial, así que yo creo que estamos bastante lejos. Distinto es cuando ya se aspiró un cuadrante, o cuando ya se aspiraron 2 cuadrantes, y queda un poco más denudada la cápsula posterior. Pero en este momento, así como está ahora, es muy difícil. Bien, gracias. Bueno, esto fue un poco el equipo de todos los secretarios, secretarias, y algunos de los fellows, tanto nacionales como internacionales. Así que bueno. No sé si hay más preguntas, pero bueno, terminado esto, pasamos al
al caso, el caso que presenté. En todo caso, creo que tenemos claro que no vamos a ser reemplazados en el corto plazo. No en mi vida. No, y hace poco le pedí al ingeniero que se encarga con el que yo trabajaba en el laboratorio acá, que se ve en la foto de la izquierda. Del otro lado estaba Yuting Lai, un taiwanés que estaba haciendo su PhD, y la realidad es que le pregunté, yo hace ya 5 meses que dejé de trabajar en el proyecto de robótica, y me dijo que todavía no habían empezado con el brazo izquierdo, o sea, con todo lo que es lo secundario, el chopper, así que es un proceso largo. Supuestamente querían terminarlo para 2024, pero bueno. Lo impresionante es cómo recaudan fondos y cómo la gente pone plata. Eso es algo que acá nunca va a pasar. Pero bueno. Bueno, este es un caso de una paciente de 47 años, de una miopía muy alta, que consultó hace más o menos un mes porque tenía disminución de la agudeza visual y se le desaparecían las últimas letras o las últimas palabras de la frase. El ojo derecho tenía una visión de 0.05 media décima, que mejoraba con pinhole, y en el ojo izquierdo, que era el del problema, no mejoraba con pinhole y veía 3 décimas. Esta es la foto del ojo derecho, básicamente una miopía muy pronunciada. Este era el ojo izquierdo. No nos dice mucho, y este era el OCT de la paciente. Básicamente una retinosquisis o esquisis macular importante, con un agujero lamelar externo, también importante, poco de tracción, y bueno, básicamente decidió el doctor Cristiano operar a la paciente, y un poco en base a esto me puse a buscar a ver si había algún consenso con respecto a cuándo operar a todos los pacientes miopes altos que traen alguna maculosquisis, fobiosquisis o agujeros maculares o lamelares, maculares internos o externos. Hay muchas clasificaciones y se plantearon un montón. Yo agarré esta que me pareció, por la muestra y la cantidad de ojos, bastante interesante. Lo que hacen es tomar a grandes rasgos, 4 estadios basados en el estadio retinal y en el estadio macular. El estadio retinal es en base a si hay maculosquisis, ya sea interna o externa, o que sea solo externa, o que ya haya un desprendimiento macular combinado a la maculosquisis o no. Y los estadios maculares, dependiendo si hay un agujero lamelar o si hay un agujero ya de espesor total de la mácula. Esto es básicamente la clasificación. No voy a ahondar mucho en detalle porque en definitiva no hay consenso o no, en base a esto no se toma una conducta quirúrgica de cuándo operar o no. Pero básicamente es la presencia de que haya maculosquisis interna o externa, una retinosquisis externa en el estadio 2, en el estadio 3, una maculosquisis asociada a un desprendimiento de retina, y en el estadio 4 ya un desprendimiento de retina. Y cada uno de estos estadios puede estar o no combinado a un agujero lamelar interno o un agujero macular total. Los datos importantes o estadísticamente significativos que mostraba el estudio es que los pacientes en estadios 3 y 4, es decir, los pacientes que ya tienen una maculosquisis asociadas a un desprendimiento de retina o un desprendimiento de retina, eran obviamente de edad avanzada, estadísticamente significativa mayor a los pacientes con estadios tempranos, es decir, que no tuvieran o que tuvieran solamente una maculosquisis sin desprendimiento de retina. Obviamente, solamente pudieron demostrar que la agudeza visual era mayor en los pacientes con estadio 1 comparado a los estadios 3 y 4, es decir, que a partir del estadio 2 ya no hay una diferencia estadísticamente significativa, que en el 73% de los casos, todos los pacientes con estafiloma presentaban algún grado de maculosquisis y desprendimiento de retina. Y después, esto para mí es lo más importante, o lo que para mí fue
sí, lo que más me llevo del estudio, es el tiempo de evolución entre los diferentes estadios, y un poco en base a esto, creo que los cirujanos pueden tomar cuándo vale la pena operar. Que es que en el estadio 1, el tiempo de evolución del estadio 1, es decir, con una maculosquisis interna a una maculosquisis externa, es de 40 meses, o sea que es mucho tiempo, pero cuando ya pasa de un estadio 2, que es una maculosquisis externa, a un desprendimiento de retina, es de 12 meses, y después de estadio 3 a 4, que es que cuando se hace un desprendimiento de retina total, sin la maculosquisis, es de 3 meses. Y un poco basado en esto, en lo que nombraba de este último paso de 3 meses del estadio 3 a 4, es que el tiempo de formación de un desprendimiento de retina a partir de un agujero de mácula lamelar es de 4.5 meses. Pero como pasa siempre en estos casos, y esto es lo difícil de determinar en cuanto a determinar la conducta quirúrgica, es que la mayoría de los pacientes no notan cambios visuales, y muchos de estos son hallazgos a la hora de un control. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuándo operar? Porque hay muchos pacientes que son asintomáticos, o pueden tener un agujero macular lamelar, o inclusive completo, y no se dieron cuenta de que están viendo menos. O mismo tienen un desprendimiento de retina localizado, por ejemplo, como es en el caso de la imagen B, de aquí abajo, y muchos cirujanos prefieren no intervenir por riesgo a que quede peor, porque puede pasar, o puede generar, por el peeling de la membrana, se puede generar inclusive una ruptura, y generar un agujero macular de espesor completo. Entonces, mi pregunta al panel de expertos es si deciden operar siempre que ven un agujero lamelar, asumo que con un agujero macular completo lo harán, pero si con agujeros lamelares deciden operar, o si deciden operarlo basado un poco en la sintomatología del paciente. Yo creo que en el caso se lo toman la sintomatología. Se escucha muy mal. Sí, se oye mal, Cris, acércate, por favor. ¿Qué se escucha mal? A ver si ahora... ¿Ahora se escucha bien? Sí. Sí, No, ahí sí. que básicamente creo que la indicación también está dada por la agudeza visual, porque muchos de estos pacientes tienen realmente una visión muy buena a pesar de lo que nos muestra el OCT. Entonces, si nosotros vemos que la visión está buena y lo podemos seguir controlando, creo que la indicación es controlarla. Ahora, cuando baja la visión, o cuando, como en esta paciente, realmente ella nota que su ojo bueno, que tenía 3 décimas, ella empieza a notar dificultad, yo creo que ahí es una indicación quirúrgica. Les hago una pregunta, a ver qué opinan. Por el otro día en un grupo de retinólogos jóvenes hizo un debate de si cuando hacer el peeling en estos casos, algunos proponían hacer el peeling de toda la periferia del estafiloma, pero no tocar la parte central por el miedo o el riesgo de generar un agujero macular iatrogénico, porque decían que la incidencia era altísima. Yo en mi experiencia nunca me pasó generar un agujero en estos casos. Vos, Cristian, que acabas de tener más, bueno, cuando tenés más años de experiencia, ¿qué opinas? ¿Harías el peeling completo? La verdad que o... tengo muchísima experiencia en estos casos, y realmente es complicadísimo hacer el peeling en estos casos, porque inclusive no tenés un buen reflejo del fondo de ojo, porque generalmente son ojos muy estafilomatosos, y la realidad es que es muy difícil encontrar la membrana limitante interna, pero una vez que vos encontrás la membrana limitante interna, se puede quitar perfectamente, tranquilamente, sin tener que romper la retina. Yo, la verdad que en ese sentido, creo que es muy difícil. Además, es muy difícil a veces tener el largo suficiente de la endopinza para poder hacer esta cirugía, porque a veces tenés que comprimir el ojo para poder llegar a ese polo posterior que está tan elongado. Son cirugías realmente desafiantes, pero creo que sí vale la pena, y los resultados son buenos. O sea, inclusive este caso que está presentando Jaime tuvo un muy buen resultado. Pero son complicados, no es una cirugía fácil. A mí me ha pasado de tener que sacar el trocar en estos casos por no llegar al fondo.
Y después sacar la limitante, sí, bien amplia, y la verdad es que la complicación del agujero no es una limitante para no tener que sacar toda la limitante interna. Una pregunta, Cristian. Yo personalmente trato de no sacar hacia el centro, o sea, como quien dice, si le puedo dejar un bordecito del limitante alrededor del agujero, se lo dejo, porque han habido trabajos que muestran que empeora la visión. Incluso cuando no se hace un agujero, el resultado visual es peor. La verdad es que no cuesta nada hacerlo y el cierre es prácticamente el mismo, así que ya lo hago medio de rutina. O sea, esa última parte no la arranco, sino que a veces que la corto con el vitréctomo. Una vez que tengo toda la pollerita levantada, le doy un mordisco y dejo ese bordecito. Se cierra exactamente igual. Una preguntita para alguien que tenga experiencia. Sacarlo amplio. La resección amplia. Perdón. Yo creo que hay otro concepto importante, que es que no solamente se tome en cuenta el OCT para determinar una cirugía. Totalmente de acuerdo con Cristian que tiene que haber la evaluación clínica es fundamental. Si el paciente ve o tiene capacidad de lectura, a veces el mismo también no lo necesita, pero en otros casos mirar el fondo de ojo y ver qué características tiene el fondo de ojo es también importante, porque es distinto tener una atrofia leve, corioretinal, ¿no es cierto? Lo que la clasificación de esas maculopatías sería, la clasificación fotográfica sería en grado 1 o 2, a que tenga una atrofia corioretinal en parche, que ya el pronóstico es diferente. No solamente depende de liberar la tracción que tenga la retina en este sector, sino también dónde va a caer esa retina y cómo va a funcionar, porque muchas veces se opera, no se tiene en cuenta eso, y realmente el resultado a veces es bueno y quizá en forma transitoria. Si tiene una atrofia en parche corioretinal, eso sabemos que va a progresar sí o sí, y también tenemos que decírselo al paciente. Otro caso como este, seguramente va a tener un buen resultado porque el fondo de ojo tenía buen aspecto. Puede tener unos lacquer cracks que pasen por fuera de la fobia y el resultado va a ser bueno. Seguramente que sí. Una preguntita para alguien que tenga experiencia. ¿Usan a veces un explante que se coloca que aplana un poco la mácula? No sé el nombre. Nosotros, hemos operado varios casos con largo axil mayor de 30 y no hemos tenido eso. Y otra cosa que creo que es importante, que si uno identa el polo posterior en estos casos, el decúbito que produce esa identación en una retina tan frágil, porque estamos hablando de pacientes que otro elemento importante a considerar es el estafiloma que puedan tener, también puede producir una alteración funcional y una atrofia a largo plazo. A veces, en los casos que se han publicado, no ha habido fotografías a largo plazo de ese fondo de ojo que recibió ese explante a nivel macular. Sí, también es cierto una cosa de los explantes a nivel macular, que el motivo, la excusa para ponerlo, era que la retina estaba acortada y que uno al acortar la esclera y la coroides iba a lograr que se aplique la retina. Y eso no es cierto, porque cuando uno saca la limitante interna de forma amplia, si es posible hasta el borde del estafiloma, la retina recupera su elasticidad y recubre perfectamente bien el polo posterior. La verdad que desde que estamos haciendo esta técnica, que a mí personalmente me convenció Pablo de que la haga, hace años ya, creo que no hemos tenido un solo caso en el cual no se aplique el polo posterior, en estos casos de retinosquisis o desprendimiento de retina posterior. Así que no le veo mucho sentido poner ningún implante cuando logramos lo mismo sin implante. Yo vi dos pacientes que tenían ese implante y a largo plazo les he visto que se produce una atrofia. Y sí, era lo lógico. Sí. Por eso creo que muchos dejaron de hacerlo, algunos de ellos. Y otra cosa que es importante reconocer por ahí en el OCT, por ahí Jimmy creo que teníamos en la clasificación de Bárbara Parolini, que está por ahí, que era, hay una imagen que se llama retinoquisis media o interna y otra que se llama retinoquisis media, que es a nivel de la platiforme, y otra es porque se despega la limitante interna. Esos son los casos todavía, esa imagen que está ahí abajo a la derecha, tiene una retinoquisis que se llama interna. ¿Ven? Esa pequeña... ese desprendimiento que hay, esa línea muy fina que se despega hacia ambos lados, ahí, exactamente. Es un plano de clivaje ideal para hacer un peeling y liberar esa zona sin necesidad de tocar el centro. Bueno, igual, bueno, sí.
No quería traer tanto la discusión de qué hacer en la cirugía, porque abre también para debate, porque justamente cuando uno hace el peeling de estas zonas, también se lleva alguna parte de la retina importante, y esos pilares que quedan internos, después, como decía Arturo, también pueden afectar en la visión posoperatoria, por más de que se cierre o no el agujero. Pero bueno, creo que estamos medio ya en tiempo. Y bueno, es un poco las imágenes de la paciente que mostraba al principio con ese agujero lamelar externo, que bueno, al momento está cerrado, aunque todavía ese epitelio pigmentario foveal no empezó a bombear como corresponde, ojalá que lo haga. Pero bueno, ya la paciente está viendo casi 4 décimas, con un buen posoperatorio, así que bueno, veremos cómo evoluciona. Muy bien, un poquito el viaje. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jimmy, gracias, Agustina. Bueno, nos vemos la semana que viene si nadie tiene más preguntas. Perfecto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.